bueno, ya para prácticamente empezar, este, yo me había propuesto hablar sobre el tópico de la familia desde este texto clásico de la familia, la propiedad privada y el Estado, toda vez que, bueno, es un texto que ha tenido mucho auge bueno, tanto en fines del siglo XIX y a principios del siglo XXI ha tenido un nuevo auge. Pocas personas detectan tanto el auge de este texto en el sentido de que los nuevos movimientos hablan más de Foucault, pero el propio Foucault retoma, y mucha de la crítica que se retoma a la familia contemporánea tiene que ver precisamente con este texto, que bueno, que ya de entrada de por sí un reto exponerlo, este texto que nos habla de la familia y que iba a ser, y que exponer esta parte de la familia, que quizás lo retome más para las siguientes partes, que también se relacionan con nuestro seminario. Finalmente, la propiedad privada, pues todo esto de las tecnologías y todo lo demás también tiene una propiedad privada, y así como estamos tratando de explorar algunas cuestiones del origen de la familia, o de la familia nuclear o de la familia occidental, pues también tengamos que explorar algunas bases también de la propiedad privada. Y bueno, que en el texto pues, lo va intercalando, ¿no? Yo estoy haciendo esa separación un poco para cuestiones didácticas, sobre todo porque pues en una sesión de seminario es un poco complicado, pues esto da para un curso completo, ese solo texto. Es un texto que está en el caso del Departamento de Derecho, está bueno, se ve en doctrinas políticas y se ve también en alguno de los de régimen de la propiedad, pero es un texto bastante inabarcable porque obviamente hay otros textos en las materias y ese solo texto podría dar para un curso o para varios cursos. Entonces, Ya eso empezó era. la conferencia. ¿Qué pasó? Ya se Ya siguió. empezó la Exacto, conferencia. exacto. Entonces, en ese sentido, ahora sí que yo casi estoy justificando no solo el hecho de que tenía media hora para darlo y que debí de haber dado en media hora, porque sucede que ahora que tengo la sesión completa, se me ocurrió un poquito, sobre todo para quienes son juristas, o sea, yo había preparado ese texto nada más, pero se me ocurrió aderezarlo. O sea, ahí tuve una creatividad en la semana y lo aderecé con dos textos más. Uno es un texto, es un artículo del finado Agustín Pérez Carrillo, con esta parte de que, bueno, cada vez que pasemos por el segundo piso y que vemos una sala, que aunque no seamos de derecho, pues alcanza a ver afuera Agustín Albero Pérez Carrillo, pues aquí hay un texto de él que habla sobre la familia, también sobre la familia y la política estatal, la política legislativa, y por otra parte, otro texto de Gramsci, por si quería meterme en problemas, sobre la revolución pasiva. Es un texto que se llama La revolución pasiva y la revolución en Gramsci, hecho por dos profesores de la doctora Montiel y el doctor Sergio Ordóñez del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, ¿no? Entonces quise hacer un ensamblado y bueno, pues creo que salió peor porque pues cada uno de los autores y de las temáticas se va engrosando. Pero vamos a tratar de hacer un aterrizaje feliz y también un poco tratando, o sea, no solo de ver, bueno, el texto que ya de por sí es muy actual, pero, o más bien podemos traerlo a la actualidad. Y sin embargo, obviamente, muchas cosas han pasado del siglo XIX para acá, sobre todo en el cambio tecnológico. Entonces, pues estoy tratando un poco de mezclar estos tres textos y un poquito hacerlo más asible a la familia contemporánea, a la sociedad contemporánea, y también tratando un poquito de tener como pretexto la última pregunta que hizo el profesor Carrera, además de su exposición. Al final aterrizó, casi concluyó con unas preguntas y yo dije, bueno, voy a retomar la última para darle pie a mi exposición, ¿no? Entonces,
Son de estas preguntas, bueno, pues se me hizo bastante, hizo varias, una interesante que me da pie o me da pretexto para empezar la exposición, tal vez no para contestarla, quizás todo el seminario podamos contestarlo, ¿no? Son de estas preguntas que no tienen una sola respuesta, un solo punto de vista, pero que como seminario podemos hacerlo. Entonces voy a compartir la pantalla. Bueno, lo que me compartes, bienvenido Oscar, ya llegó Oscar, bienvenido. Oscar. Sí, acaba de llegar. Gracias, Sí. buenas tardes. Sí, ya lo vi. Perfecto. A ver, ya, según yo ya aquí lo compartí, pero vamos a ver, comparto el sonido y el video. Ahí está. Vamos a compartirlo. A ver si se ve. Lo está leyendo ya. ¿Ya se vio? Ya está. Bueno, excelente. Bueno, entonces, pues obviamente la intención original era, como bien había mencionado, esta cuestión de este solo texto. La reelaboración me llevó también a reelaborar el título y sería más o menos así, de la familia formal, o sea, como punto de partida, con lo que estuvimos viendo en la sesión pasada, sus finalidades, las finalidades de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Friedrich Engels a la revolución pasiva de Gramsci en la reconfiguración de bloques históricos. Más o menos es el título. Y bueno, vamos a empezar. A ver, nada más que todavía aquí no me oriento en la aplicación porque ya no me veo. A ver, vamos a ver qué hice. Sí te estamos viendo. Sí se está viendo Sí. ok, es que aquí ya, a ver, dice aquí función de compartir está en pausa, dice que está en pausa, ya me hice bolas aquí, a ver, ya no los veo a ustedes, tampoco veo vamos a ver, creo, ahí está, ahora sí ya, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar diciendo, precisamente para pasar a la pregunta del profesor Carrera, elaborarla con los otros textos y haciendo una pregunta más grande o unas preguntas. ¿Cómo entender las familias en la era del exceso, la velocidad, la paranoia social, el resentimiento y el espectáculo victimal, que viene siendo un poco una caracterización la que yo hago de la sociedad que estamos viviendo, del momento en que estamos viviendo, que nos hace preguntarnos si hay una posmodernidad como modernidad reflexiva o decepcionada, o inclusive procesos de competitividad hipermoderna con un amor exacerbado a los animales. Esto de la competitividad hipermoderna es un poquito en la sesión pasada estuvimos tratando de ver bueno, sobre esta parte de los valores económicos, la familia como una unidad de producción y reproducción, su valor económico y obviamente los demás valores, los valores que son unos dirán valores humanos, podríamos hablar de valores cristianos también en algún momento, o de valores cívicos. Ante la pregunta de si preferiría si en esta época se prefiere a los animales, los famosos animalistas, Truman Capote, el cual es padre de la novela de no ficción, dijo que le daban igual, pero que en las personas que preferían a los animales veía una especie de crueldad oculta. Obviamente a esta cuestión de esta competitividad que estamos viviendo, que es la que puede hacer que nos volvamos tan individualistas que prefiramos a los animales que a las personas. Y Truman Capote, que se cumplen 100 años de su nacimiento este año, él ya detectaba que algo no estaba bien con una persona que prefiriera a los seres humanos que a los animales, le llama una crueldad oculta, ¿no? Eso se deja allí también para quien lo quiera tomar. Entonces, en ese sentido,
una respuesta a ello, por ejemplo, cuando esta cuestión del animalismo pues no es nuevo, pero cuando empezaba, hace algunos años, hace unos 15 años, yo retomaba como respuesta, como una respuesta a esto de si se prefiere, por qué preferir a los animales, estos seres sintientes, etcétera. Yo tomaba a José Martí, donde él decía que nosotros tenemos más compromiso con lo que es nuestro, ¿no? Él refiriéndose a nuestra América, yo refiriéndome a mi especie, ¿no? A nuestra especie. Y no porque sea mejor o más moralmente aceptable, sino porque se tiene compromiso primero con lo que es más propio, ¿no? Es una una respuesta que manejo ante las personas que argumentan pues, que el animal es igual o es preferible al ser humano. Es una respuesta en este caso indirecta, ¿no? A esta parte de que hay una intuición, una especie de sentido común en el sentido de que uno pensaría en otros tiempos, en estos valores universales o en estos valores familiares o en estos valores humanistas, pues que el ser humano es primero. Ahora el propio humanismo está un tanto cuestionado, ya no digamos la familia, sino el humanismo, porque el ser humano tiene que estar en el centro, ¿no? Lo que en el siglo XV fue esta parte de pasar de Dios como centro al ser humano como centro, ahora en la posmodernidad esto está en crisis, ya no es tan claro porque ya no es tan claro ya no es tan claro prima facie o en primera instancia por qué debemos de preferir a las personas o por qué debemos preferir a los familiares por sobre los animales, ¿no? Entonces, en esta cuestión, pues hay una cuestión de sobrevivencia al preferir en este caso con lo que nos es más propio, en este caso, la naturaleza humana o la condición humana, como ahora se le llama. Entonces, en ese sentido, con esta idea también de que nada humano me es ajeno, que ese pensamiento proviene de la antigüedad. O sea, quiere decir que a pesar de que los tiempos puedan variar, ya Publio Terencio Africano, que era un escritor de comedias de la antigua Roma, que no era el humanismo renacentista, ya él daba cuenta también de esta parte, digamos, de la importancia del ser humano, ¿no? Igual que Nezahualcóyotl cuando decía esta idea de que prefería a su hermano el hombre más que al sensontle ave de 400 voces, bla, 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 ¿no? En otro contexto, en otro lado del mundo, pero ha habido intuiciones al respecto de lo valioso del ser humano, ¿no? Y que ahora podemos seguir teniendo esa intuición, pero no parece ser lo dominante. Es un poco difícil medir esto, pero es lo que estamos tratando de hacer en este seminario, ¿no? La propia inteligencia artificial que se supone que está amenazando o que pudiera amenazar grandemente al ser humano y a la inteligencia humana. Entonces, en ese sentido, pues estamos hablando del 165 años antes de Cristo, todo lo cual, para continuar con esta temática general, bueno, con esta temática de la familia que tiene un interés general y un orden público, como se menciona en los códigos, entonces, en ese sentido, en lo jurídico, en lo teológico y ahora más recientemente en lo psicológico y de nuestro seminario con lo tecnológico, ¿no? Lo tecnológico como una cuarta, decimos lo jurídico, lo político, lo psicológico y ahora lo tecnológico. Bueno, desde luego las tecnologías siempre han tenido un papel, pues que también han impactado a la familia, tal como lo describe Engels en su obra, pero ahora lo que tiene es que la tecnología digital ya la tenemos en nuestras casas, ¿no? Quizás antes una fábrica, un lugar de trabajo estaba en otro lado. Ahora ya de 20 años para acá ha emergido o ha invadido de manera total, ¿no? Total, y entonces los impactos se están viendo totalizados en nuestra convivencia y en esos propios valores de los que estuvimos
hablando la clase pasada. No es que no haya valores, como dicen las personas, bueno, o el lugar común, es el hecho de que los valores cambian y las propias tecnologías hacen que este animalito que somos los seres humanos, de alguna manera nos adaptemos, ¿no? Que ha sido también una constante del ser humano, ¿no? Esa capacidad de adaptación, aunque a veces esas adaptaciones puedan tener incertidumbre, pueda haber sufrimiento, pueda haber violencia, pueda haber muchas cuestiones que estamos viviendo también en tiempo real, toda vez que estas tecnologías pueden hacer que nos estemos enterando de diversas, de cosas que suceden en diversos lados del mundo en tiempo real, ¿no? Y eso también puede ser algo muy, muy saturante, ¿no? Entonces, en este sentido, recordando la pregunta del profesor Carrera, él nos preguntaba si será si será un desencuentro entre la función económica de la familia como productora de valor con la concepción axiológica de los valores, ¿no? Pues obviamente esta palabra valor, pues obviamente aquí se refiere a lo axiológico. Yo lo dividí precisamente, podemos estar hablando de valores cristianos, que es ciertos, los que a veces se ponen con mayúscula los valores, o los valores cívicos, que son los valores de convivencia, o los valores económicos, ¿no? Y es todo eso y más, ¿no? Entonces, puede ser valores católicos en el caso de México, económicos, cívicos, de roles que los movimientos los siguen cuestionando mucho y que en realidad quizás muy tierra adentro en los diversos Méxicos, los propios roles ya pocas personas de las bien nacidas y de las bien estudiadas estarán casados con roles petrificados entre los sexos, ¿no? O sea, de repente a veces la prédica nos hace ver como si todos fuéramos como si fuéramos de primaria, ¿no? Como si no tuviéramos claro que esos roles no son pétreos, ni mucho menos. Pero a veces hay algunas pretensiones didácticas donde se nos pretende hablar como si fuéramos tontitos o como si fuéramos niños, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente ya no hay uno solo de los sexos en el hogar, más, o sea, el 43% de la población económicamente activa es de mujeres. O sea, prácticamente hay una paridad. Y ahí no hubo necesidad de que hubiera una paridad, digamos, política, sino esto es por la fuerza de los hechos, eso es por la fuerza del mercado, en ese sentido, de la industria, ¿no? De la fábrica, ¿no? Se diría en tiempos de Engels. Entonces, en este caso, en la era del empleo, del post-empleo precarizado y aún amenazado, ¿no? Con este aspecto de la inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías emergentes. Entonces, nosotros vemos cómo hay un avance, un propio avance de las máquinas del siglo XIX, que eran máquinas donde se requería una gran fuerza física y donde había una cierta lógica que te daban las máquinas de que no todas las personas podían utilizar esas máquinas, ¿no? Los avances tecnológicos van haciendo que los automóviles los puede manejar cualquier persona, inclusive ya parecen, algunos automóviles parecen de juguete, ¿no? Los Smarts o los Sparks todos esos carros que los puede manejar cualquier persona, o las propias computadoras, ¿no? O sea, cualquiera puede apretar un teclado por más mala condición que tenga uno, ¿no? O inclusive hasta personas discapacitadas, ¿no? Entonces, más allá de la prédica de alguien, la propia ergonomía de los avances tecnológicos son las que van marcando la pauta y van marcando el camino. Y no puede ser de otra manera, ni es deseable que sea de otra manera. Quizás a veces lo irritante pueda ser que se nos trate como si no supiéramos eso, o como si uno se estuviera resistiendo a que eso fuera así, ¿no? Contra el avance tecnológico, pues lo único que está pudiendo, podría detener esos avances tecnológicos es el agotamiento de los recursos, ¿no? Toda vez que precisamente desde el marxismo pues, se maneja esta idea de que el capital depreda o se vale, genera su riqueza con base en sus dos recursos principales, que es el ser humano y la propia naturaleza, ¿no?
ese sería el límite y son fuerzas impersonales, ¿no? Ahí el profesor Padilla podría abundar más adelante en esto, sobre estas cuestiones y a veces es lo que sucede con la propia economía, que se vale de una serie de mecanismos que son impersonales y que no es gratuito que la economía haya colonizado las otras ciencias sociales y diversos ámbitos también de la vida, ¿no? Bueno, o sea, ya también se podrá discutir quién es más científica, si la economía o la sociología. Alguna vez en la especialidad en historia del pensamiento económico se me ocurrió tomar partido por una de esas dos y ya mejor no les cuento qué fue lo que pasó porque fue en una escuela de economistas y era el yo abogado echándole porras a la sociología en una escuela de economía. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces, precisamente en esta parte filosófica de Ortega y Gasset, donde dice yo soy yo y mis circunstancias, si no la salvo a esta, no me salvo yo. Y en este caso, la propia familia o las familias, bueno, las familias, pues también son una circunstancia. A final de cuentas, el tipo de familia en el que nace uno también tiene es una institución, pero tiene también un componente de circunstancialidad. Muchas cuestiones relacionadas con la identidad, ¿no? El nombre, el sexo, el color de piel, todas estas categorías sospechosas que están en la Constitución, estas categorías también que les llaman categorías prohibidas, todas estas que están en el artículo primero, último párrafo sobre estas cuestiones son cuestiones que son circunstanciales, pero que forman parte de la persona y que por eso mismo la propia Constitución protege que no existe esa discriminación toda vez que nadie escoge ese tipo de circunstancialidades. Entonces, ¿hasta dónde en el mundo globalizado realmente podemos distinguirnos? Bueno, en este caso, ahora sí que brincándome un poco del siglo XIX al siglo XXI, donde también hay algunas cuestiones relacionadas con los nichos de mercado, donde sí podemos distinguirnos fácilmente por nuestros gustos, ya que entramos en algún tipo de mercado homogenizante y muchas veces de pose. La única manera de distinguirnos en un mundo conservador sería a través de la praxis sobresaliente basada en habilidades y originalidades superdotadas, pudiendo distinguirse solo una minoría superdotada y ultracompetitiva en una cultura de masas en las que somos tristes payasos de arrabal, ¿no? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Nosotros solamente las propias mercancías que tenemos y demás, cierta tecnología o ciertas marcas no se han homogenizado y no podemos distinguir identidades con base en nuestras marcas, pero a veces pareciera que la sobreespecialización, bueno, la masificación de la educación superior y demás, parecería que los únicos que podrían distinguirse, yo aquí hago esta pregunta, una pregunta-afirmación, parecería que fuera solamente podríamos distinguirnos por habilidades ultra competitivas. Y estas habilidades ultra competitivas pues se pueden dar a través de grandes estudios de posgrado o grandes habilidades tecnológicas, ¿no? Y que quizá los de ciencias sociales no las estamos teniendo, ¿no? Aquí Oscar nos lleva aquí algunos años luz, ¿no? Con su, con su, con su formación, pues se dedica él a eso y pues ahí es un poder que conlleva estas nuevas tecnologías, ¿no? Aquí hago un apunte abajo donde, bueno, también las geografías, ¿no? Aquí pongo yo como ejemplo al filósofo Derrida, que era un filósofo francés muy importante, bueno, que está teniendo mucha repercusión también actualmente, pero él nació en Argelia. Entonces era un filósofo francés con una mentalidad conformada, con una huella que le dejó haber nacido en un país subalterno, ¿no? Entonces quizás también eso, nosotros tenemos que pensar de esa manera, nosotros tenemos que pensar como mexicanos, somos un país de la periferia y esa es una circunstancia geográfica pues que ni la más grande de las tecnologías, que aparte no va a ser igual la tecnología de los países centrales que de los periféricos, no podemos quitarnos
esa huella, ¿no? En este caso, en esta publicación del elogio de la extranjería, bueno, precisamente como el ser extranjero, bueno, él se refiere el haber sido un extranjero en Francia por haber nacido en Argelia, a pesar de que era francófono, pero como estas miradas periféricas también nos condicionan nuestra manera de aprender las tecnologías. Qué tan familiarizados estamos para programar, para usar cualquier tecnología como países periféricos, va a influir en un promedio, en el promedio nacional del manejo de las tecnologías, que en México pues no somos, desgraciadamente, inclusive hasta para el tamaño de nuestra economía, no estamos muy abajo inclusive de otros países que pudieran tener una economía menos grande, menos bollante que la nuestra en cuanto a PIB, ¿no? Que somos la 12ª economía mundial. Entonces, bueno, aquí tenemos varios problemas contemporáneos que estábamos hablando sobre esta situación de los valores de la familia que se había hablado la vez anterior. Alguna cifra, por ejemplo, tenemos algunos problemas como lo es el embarazo adolescente, por ejemplo, ¿no? Que nos conlleva a que haya un gran número de embarazos en adolescentes, ¿no? Bueno, en el caso de México es el país de la OCDE con mayor embarazo adolescente y somos el 6.º lugar en América Latina. No somos el primero porque les dicen es el primero del mundo, pero luego hay quienes manejan increíblemente la OCDE como el mundo, ¿no? Pues vamos a decir, a lo mejor es el mundo que importa, ¿no? Los países ricos. Y bueno, países como Honduras, países como Nicaragua, pues sí están, bueno, sí sería una pena que estuviéramos, que estuviéramos abajo de estos países, ¿no? Entonces, aquí en la propia gráfica, se empieza a mencionar un porcentaje de personas entre 15 a 19 años de las personas que tienen de proporción de embarazos adolescentes. Ahí vienen los años, que no está, curiosamente en este sexenio bajó. 2017 fue el año más alto y ha bajado, ¿no? Lo cual quiere decir que se está haciendo algo a través de la política pública, etcétera, y también con nuestros propios, con todo el manejo pues, se hizo un foco rojo y se empezaron a hacer campañas y este dato de que había un número de embarazos adolescentes alto, pues ahora sí que debido a la información que tenemos, donde inclusive, como lo dice, hay cada vez más información, inclusive de personas menores de 14 años, que es la gráfica café, lo cual quiere decir que es muy baja la cifra, ¿no? Entonces quiere decir que, bueno, si hay un tráfico sexual, si hay un abuso sexual, pero que sí algunas cuestiones como esta reforma bueno, esta reforma y estos jurisprudencias de la Corte que prohíben el matrimonio infantil de manera absoluta, con esta idea de un mayor logro en el desarrollo, el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Que ahí cabe todo, ¿no? Pero en este caso, se menciona que se busca que las personas menores de edad, que luego también está este exceso de catalogar como niños o niñez a los menores de 18 años, lo cual es un hierro porque pues está otra etapa que es la adolescencia, y no lo digo yo, lo dice la propia ley. Hay una ley que es de ley de niños, niñas y adolescentes. Entonces, quiere decir que sí hay una diferencia entre niños y adolescentes. La propia ley nos lo dice, ¿no? Pero bueno, aquí estas cifras de menores de 15 años son pequeñas las cifras. Entonces, ha habido resultados. No es esta idea de que, digo, está bien alarmarnos para tomar cartas en el asunto, pero sí hay que dimensionar, porque de repente la propaganda es así como que todas las niñas de menores de 14 años en la mayoría han sufrido que pues, tales o cuales, ¿no? Y bueno, afortunadamente es una cifra
baja comparado con las otras adolescencias, pero que, y bueno, y que bajó a lo largo del sexenio, ¿no? Entonces, para no hacernos bolas con esta gráfica, básicamente son 1,000 embarazos diarios en menores de edad, ¿no? Menores de 17, en México son 1,000. Entonces, siguen siendo algo consistente, aunque ha mejorado. Entonces, son algunos retos que se están teniendo, que se están midiendo, como lo es esto de los 1,000 embarazos adolescentes. Y habíamos dicho en la sesión pasada, esta cultura del scratch o la cultura de la cancelación. Son dos fenómenos verdaderamente contemporáneos y verdaderamente bastante, pues no cotidianos, pero sí muy frecuentes, ¿no? Y que sí son producto de, vamos a decir, de un modelo económico. Y bueno, y obviamente aquí hay son hábitos, tiene que ver con hábitos. Lo del embarazo adolescente tiene sus complejidades, eso rebasa, digamos, mi horizonte. Esto es muy de psicólogos o la propia socióloga, que pudiera decir qué aspectos hay, ¿no? Familias rotas, las películas, la publicidad. Eso es difícil de contestar para un abogado, ¿no? Un sociólogo, un psicólogo social, no lo puede decir con mayor competencia, pero eso no quiere decir que entre todos, bueno, tanto la socióloga Luz como los expertos en familia, que son Elisa y el maestro Carrera, o inclusive a nivel penal, el doctor Mirón, pues obviamente como esto es delito, pues quizás también podría desde ese punto de vista compartirnos algunas métricas, algunas tendencias que haya podido él en su, en su experiencia, ¿no? En una experiencia, pues ya no en la academia, una experiencia de alto nivel, ahora sí que a nivel penal y en altas esferas, ¿no? Con una posibilidad de poder ver una panorámica, ¿no? Ahora, en medio de esto, y precisamente con esta parte de la cultura de la cancelación, donde es la tecnología la que nos ha dado el hábito de pedir una pizza y después de cancelar la pizza, y que quizás las personas menores de 20 años son las que de niños pedían pizzas y las cancelaban de manera caprichosa, pues podían cancelar a un ser humano, ¿no? En ese sentido. Y entonces ahí esto lo posibilita la tecnología misma. Esto no es algo que otros familias, o habría que estudiar si había algún equivalente de la cultura de la cancelación en otras. Bueno, quizá la discriminación en grueso, ¿no? Pero esto es algo muy específico que nos posibilita la tecnología, ¿no? Y aquí también, en medio de los embarazos o en medio de esta cultura de la cancelación, tenemos en medio el mundo laboral. Precisamente yo aquí pongo un ejemplo, no sé si se acuerdan que en la pandemia hubo un vuelo donde unos canadienses empezaron a echar relajo en el avión y sin mascarilla y estaban ahí checoteando. Pues llegaron a Cancún, los bajaron, no los dejaron llegar a su hotel, los multaron. Luego ya no querían, ninguna aerolínea quería regresarlos. La aerolínea que los trajo dijo, no, viaje redondo, pues ya no hay. Y ninguna aerolínea quería regresarlos de vuelta. Y las empresas donde trabajaban estos canadienses, que eran de varias, una posibilidad de la globalización fue que en tiempo real dijeron, ¿saben qué? Estos señores están despedidos, señores y señoras, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí entra esta parte a nivel jurídico, que es la parte de la proporcionalidad de la sanción, ¿no? Entonces ya resulta que te multaron, ya pagaste una cuestión, no puedes regresar y aparte te cogen de trabajo. Entonces ahí tiene uno tres sanciones por una acción que por más grave que sea, pues ahí nos pone bueno, el hecho de conocer a nivel, conocer en tiempo real lo que está sucediendo, pues todo el mundo quiso actuar para sancionar a estas personas y se suman
tres sanciones, ¿no? Y a lo mejor puede ser excesivo, ¿no? Entonces eso también nos dice, nos abre pautas al mundo jurídico a poder entender esta parte de la proporcionalidad de las sanciones, ¿no? La parte sociológica en el hecho de decir, bueno, todo el mundo quiere linchar o todo el mundo quiere fusilar, pero pues ya cuando pasas a la persona y la fusilas 3 veces, pues qué tiene que decir el derecho en ese sentido, ¿no? Y hablando de esta parte de estas personas, y donde también las propias cancelaciones tienen repercusiones en el mundo laboral. El mundo laboral que es un bien escaso, el trabajo, no hay estabilidad en el trabajo, todo lo que ya sabemos, y que entonces quítame estas pajas porque una persona se peleó en un restaurante o echó relajo en un avión, pues ya no tiene trabajo, ¿no? Entonces sí podemos estar jugando con que la opinión pública en redes te diga que merezcas casi morir, ¿no? Y morir laboralmente, ¿no? Con lo difícil que es eso, ¿no? A veces uno dijera que tiene que ver el mal comportamiento de una persona que a lo mejor no fue ni en su trabajo con que sea despedido de su trabajo, ¿no? Pero bueno, bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, pasando, brincando del texto de Engels, pasando por, trayéndolo al presente y pasando al texto de Pérez Carrillo, un poco voy a estar combinando esa parte. Agustín Pérez Carrillo nos decía con relación entre el Estado y la familia, él mencionaba y hacía una caracterización sobre esta parte de la organización del Estado, que a final de cuentas lo que hay en común ahí se fundamentan en reglas y que son decisivas las consecuencias de estas reglas en el desarrollo de la personalidad de quien integran estos grupos, ¿no? Ahí empieza a hablar el de la deóntica, empieza a hablar de la prohibición, del deber, ¿no? Ahí empieza, y luego se mete en el psicoanálisis, donde empieza a hablar cómo se van interiorizando esas normas, ¿no? Dentro de la familia, ¿no? Que es a través de la familia como se van interiorizando esas normas y cómo ese proceso de normas de obediencia se tienen que hacer de una manera inconsciente para que nosotros no sintamos que nos están imponiendo, ¿no? Esa es la eficacia, ¿no? La eficacia de la interiorización de las normas. Y la familia o las familias sirven como vehículo privilegiado para hacer eso, ¿no? Entonces yo, basado en lo que él sostiene, bueno, aquí hablando un poco de la familia, del tipo de familias contemporáneas, que fue también una de las cuestiones que se dijo al final de la sesión pasada, que es la finalidad de las familias, que tampoco nos queda muy claro, pero que desde luego no puede ser no pueden ser las finalidades pues ya no digamos de antaño, ¿no? Digamos finalidades de hace poco tiempo, ¿no? O sea, en el siglo XXI, no tiene tanto tiempo que pasamos al siglo XXI, que era esta finalidad reproductiva, ¿no? Y cómo pasamos primero en la época de Cárdenas, que se decía poblar es gobernar, a la familia pequeña vive mejor en los años 70, ya con anticonceptivos incluidos, ahora que inclusive a nivel ideológico también se maneja la familia como una maldición, que eso pues ahí hay que diferenciar la parte ideológica, porque pues si las personas tienen métodos anticonceptivos, yo no sé para qué hacer tanto discurso para decir, pues yo no quiero reproducirme, pues no te reproduzcas y ya, ¿no? Pero eso de estarle predicando, no lo hagas, o yo no lo voy a hacer porque me estoy liberando de no sé qué, pues esto ya es pues una parte ideológica, ¿no? Pero a lo mejor necesitamos darnos de cuerda todas las personas pues para evitar la reproducción con un aspecto de que también el propio mercado de trabajo no puede absorber a todas las personas. Entonces, tal vez esas repeticiones es tratar de convencernos un poco, a lo mejor no es tan bonito como lo decimos, pero una manera de estarlo diciendo es una manera de tranquilizar el hecho de que quizás nos estamos viendo más forzados por la economía y la tecnología a, al cómo conformamos nuestras familias, ¿no? No, digo, uno dice a nivel ideológico, por la libertad, ¿no? Pues en la libertad cabe cualquier cosa, pero a lo mejor es una cuestión económica, ¿no? Entonces aquí tenemos unas familias no basadas en reproducción, de acuerdo a las necesidades de la propia producción, de la catástrofe ambiental,
obviamente que la propia ONU da advertencias al respecto, entonces pasamos, como dije, de ese poder es gobernar a la familia pequeña vive mejor, y obviamente pues también en los años 70 se hablaba del síndrome del hijo único, el cómo padecía el hijo único por ser único, y ahora como esto ya se ha vuelto común, ya no se habla de un síndrome, pero pues, de que hay repercusiones puede las haya, ¿no? Pero quizás la imposibilidad de no tener una economía que pueda soportar el tener más hijos, pues opta uno por el mal menor, ¿no? Lo diríamos a nivel político, a nivel jurídico y a nivel económico. A partir de esta situación, nos dice Pérez Carrillo, describiré el costo individual y social que produce y señalaré algunas alternativas para disminuir los efectos de los costos producidos, ¿no? Entonces, toda la propia familia, las familias como estructura, ya sea hacerlas más grandes, hacerlas más pequeñas, adaptarlas, tiene una serie de costos, ¿no? Costos individuales y costos sociales, ¿no? Y que sin duda estamos y estaremos pagando cuando estemos viejitos y no haya manera de costear la seguridad social, que de por sí ya no hay en México. Entonces tampoco hay que preocuparnos demasiado. Bueno, para quienes lo vayan a tener, a lo mejor sí tendrían que preocuparse un poco, ¿no? ¿Quién va a costear eso? ¿No? ¿Quién va a costear el propio sistema de pensiones, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver. No, vamos a ver, dice aquí. Bueno, aquí es no sé si ya pasé esta lámina. A ver, aguántenme tantito, que ya me hice bolas. A ver, entonces estamos aquí en. No veo un número. A ver. Ok. Entonces tenemos esta parte de la organización familiar referida a una cuestión a reglas. Entonces nos dice, continúa Pérez Carrillo diciéndonos, para efectos de esta participación basta afirmar que una norma jurídica tiene como elementos fundamentales un operador deóntico y un tema de expresiones lingüísticas usuales en que se manifiestan las normas como debes o tienes la obligación, está prohibido, tienes que, tienes derecho y otras similares, ¿no? Y adicionaríamos en un marco de ciertas libertades, ¿no? Entonces, aquí, como ya hemos mencionado, esta parte de la prohibición del matrimonio infantil, esta parte que ya mencioné sobre estas cuestiones de ser considerados como niñez a las personas de 18 años, como esta parte, hubo una reducción de la edad de 21 años a 18 años a partir de 1969. Esta reducción de la mayoría de edad, en aquel entonces, el presidente Díaz Ordaz decía que era para darle cabida a las demandas del año 68, cuando en realidad en el 68 nadie planteó como demanda que se bajara la edad penal, ¿no? Inclusive hasta hay quien considera en el sospechosismo que era para poder encarcelar a gente menor todavía, ¿no? Entonces, si esto fue adecuado o no fue adecuado, pero como haya sido, pero no hay manera de echar para atrás eso, ¿no? O sea, ya si alguien quisiera a estas alturas aumentar la edad a 21, pues prácticamente pues nos caerían todas las juventudes a golpes si alguien quisiera restaurar eso. O sea, estuvo bien hecho, mal hecho, pero así se hizo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, aquí vienen algunos datos precisamente de las personas menores de edad que tienen hijos, que tienen descendencia. Ahí viene Chihuahua 18.2, Guerrero 18, Durango 17.6, Puebla 17.5, Chiapas 17.4, Tlaxcala 17, Veracruz 16, Coahuila 16, ¿no? Son los más altos, ¿no? Y eso nos da pie a buscar investigaciones, porque en el norte es más, o sea, hay en el norte y en el sur, no tanto en el centro, que tanto la pobreza lleva. Uno pensaría que la pobreza llevaría o lleva a estas altas tasas, pero resulta que, bueno, Chihuahua tampoco es que sea rico, ¿verdad? O Durango, pero son del norte, entonces están en frontera
y a lo mejor alguien dijera, están más cerca de los gringos y tienen su modo de vida. No sé, ¿no? Eso es ahí. Rastrear eso tampoco es que sea tan fácil, ¿no? Tan fácil si no se hace de una manera chabacana, ¿no? Uno puede imaginarse cosas relacionadas a esta cuestión que discutimos la sesión pasada con esta parte de los valores, ¿no? Y que a lo mejor son otro tipo de valores, ¿no? Que son los valores económicos, los cuales no dejan de ser importantes, porque si los valores económicos están funcionando mal en una familia, empiezan a fallar los otros valores, ¿no? Entonces, bueno, esto nos conlleva, precisamente hablando que se habla de si estamos viviendo en tiempos de decadencia social o tiempos de decadencia a nivel familiar, que es nuestra temática. Otro se habla de la decadencia del trabajo. Néstor de Buen, este laboralista, nos habló de la decadencia del contrato. Esto es bueno, saber el tipo de sociedad en el que estamos, en un seminario interdisciplinario, poder tal vez llegar a un consenso si tenemos datos fiables dentro de lo que estamos viendo, de si estamos viviendo tiempos de decadencia o no. Porque cada generación, o sea, desde la antigua China se hablaba que los jóvenes eran no sé qué, etcétera. Es una cuestión de hacer una apología de nuestra propia generación o verdaderamente estamos viviendo en tiempos decadentes, que esa es una pregunta que voy a dejar para el final. Ahorita me voy a brincar ya las láminas y para tratar de cerrar, quise manejar los tres textos. Yo creo me voy a concentrar en Engels y voy a tener que sacrificar tal vez a Gramsci porque se me está acabando el tiempo. Entonces, en ese aspecto, bueno, para dejar esa pregunta en el aire, bueno, tres males de nuestro tiempo, y yo añadiría de nuestra cultura en la globalización neoliberal, según el doctor José Antonio Lozano Díez, que es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana, o IPADE, con todo ese sesgo que se puede tener, pero aquí yo traje a alguien que es de un instituto, que es el Instituto de Alta Dirección, y bueno, que proviene de un mundo privado, de una universidad privada, y nosotros somos de una universidad pública, entonces tratando un poquito de contrastar, bueno, él comenta que hay tres males de nuestro tiempo: la decadencia, el odio y la desesperanza, ¿no? Y yo aquí juego un poco con una película de hace 50 años, que más o menos cuando inició la UAM, hubo una película que se llamaba Fe, Esperanza y Caridad, ¿no? Que no sé si habrán visto, ¿no? Pero que se basa pues en otros valores, en otro México, donde también había problemas. Entonces, también esta parte de una era dorada, pues las eras doradas también a lo mejor, la Belle Époque, ¿no? En algún lugar, o los 30 años dorados del capitalismo, salvo ciertas excepciones, pues la era dorada como tal, pues a lo mejor una conclusión preliminar o una preconclusión es que esas eras doradas, pues no, jamás fueron, jamás han sido, ¿no? Eso podría ser una postura. Otra postura es el hecho, por ejemplo, cuando él habla de decadencia, estos son temas que he discutido a lo largo del tiempo y sin poder llegar a algo fácilmente, pero por ejemplo yo pongo un indicador aquí, que es un indicador que no está de moda, que es el indicador biológico, porque también de repente pareciera que lo biológico también es el nuevo diablo, pero la reducción de la esperanza de vida, por ejemplo, a raíz de la guerra contra el narco y luego a raíz de la pandemia, y en el caso concreto de México, pues a lo mejor ahí sí podemos estar hablando de una decadencia, más allá del último gobierno que pasó, de los gobiernos, ¿no? Hablando del siglo XXI, ¿no? La reducción de la esperanza de vida, habla abogado, porque es abogado, aunque es de alta dirección, esta parte del odio, que Huntington nos hablaba del choque de civilizaciones. Hay más odio ahora que antes, tampoco es fácil contestar eso, porque también de repente, también vía las redes, a todo se le llama odio también. Si te llevo la contraria o me llevas la contraria, no, es que me odias. Entonces, no es fácil responder esto. Y bueno, la desesperanza, ¿no? La desesperanza en este caso,
las juventudes pueden sentirse un tanto desesperanzadas, y eso sí es grave. Eso sí es grave. La desesperanza en las juventudes tiene que ver con la desesperanza en las juventudes tiene que ver con la falta de acceso al mercado de trabajo. Y esto es algo que propició el modelo neoliberal bueno, y que la tecnología, las tecnologías emergentes están amenazándonos con desplazar, con desplazar, o sea, con que continúen destruyendo puestos de trabajo. Esta parte sí es algo muy real. Bueno, ¿cuánto tiempo me queda, Elisa? 4 minutos. 4 minutos. Bueno, hijos, iba a regresar a mi texto de, ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, bueno, a tratar de hacer un aterrizaje forzoso. Precisamente, regresando al texto original, que era precisamente el texto de Engels, pues lo que vamos a decir básicamente es a ver qué parte nos vamos a, bueno, ya las láminas ya no las voy a usar. Vamos a decir que este texto pues analiza la evolución de la familia a lo largo de la historia y su relación con la propiedad privada y el Estado, tal como lo dijimos. Bueno, Engels nos considera que la monogamia surge en una etapa posterior a la promiscuidad primitiva en la sociedad humana, ¿no? Primitiva se refiere a esos primeros tiempos, porque uno diría, bueno, entonces, qué es lo avanzado? ¿Esa promiscuidad primitiva y colectiva o la monogamia? Engels critica la monogamia como tal. Digo, tampoco nos dice que seamos poliamorosos, ¿verdad? Pero pues, quizás muchos lo estén tomando en ese sentido. ¿Cuál de los dos es lo decadente? Pues tal vez ninguno de los dos, ¿no? Básicamente son diversas condiciones, ¿no? Entonces, la crítica que hace a la monogamia como forma histórica, nos dice que la forma de familia corresponde al grado de civilización y vence definitivamente con ella. La que triunfa es la monogamia. A la fecha, inclusive, a pesar de todo este asunto de las relaciones de hecho y demás, hubo unas discusiones en la corte que mencionan que el matrimonio deberá seguir siendo monogámico. O sea, logramos trascender la parte del sexo o género, pero la propia corte llega a la conclusión de que los matrimonios deberán seguir siendo monogámicos. Habrá que preguntarnos por qué, ¿no? No sé, cómo esa parte no se trascendió. Uno pudiera pensar que por la ideología cristiana, pero o por cualquier otra razón, ¿no? Eso ya es especular, ¿no? Entonces, nos menciona, haciendo ya un pequeño resumen en los 2 minutos que me quedan, precisamente este desarrollo que va teniendo el propio ser humano en una primera parte donde no había grandes elaboraciones de trabajo, sino que éramos recolectores, había una igualdad entre el varón y la mujer, y esta igualdad era debido a que éramos recolectores y que todo el mundo tenía que hacer de todo para poder sobrevivir. Inclusive el tener relaciones sexuales, una mujer con muchos hombres, aseguraba la perpetuación de la especie, porque pues aquí no iba de que mi pareja, y si mi pareja era infértil, pues no tenías tiempo de averiguar esas cosas, ¿no? Entonces tenía que ser allí algo, pues, con una esperanza de vida de menos de 30 años, etcétera, ese tipo de cuestiones. Ya posteriormente, obviamente con la cuestión cuando empieza a haber más elaboraciones, la propia división del trabajo con la agricultura, con esa capacidad de acumular, pues ahí es donde el varón que era el cazador principal, y la mujer fue entrando al hogar y con ese prestigio, cuando se funda la propiedad privada, el varón puede quedarse con esa
propiedad precisamente porque durante mucho tiempo fue quien tuvo esa misión de salir fuera del hogar, ¿no? Entonces, en ese sentido, este, pues vamos a concluir. Bueno, hablamos de la sociedad antigua, estamos hablando de la sociedad moderna y cómo estamos tratando de llegar a estas partes de la posmodernidad, ¿no? Donde, donde la reproducción no es la finalidad de la familia. Que esto sí puede ser algo inédito, o sea, a reserva de que podamos buscar otras etapas de la historia donde la reproducción no haya sido una finalidad primordial. Parece ser que esto sí es algo inédito, a raíz de que el doctor Miramontes, el doctor Miramontes, el mexicano formado en la UNAM y que trabajaba en el Poli, que inventó la píldora anticonceptiva y que no le dieron premio Nobel, este, pues, se hizo la revolución sexual, hubo anticonceptivos y la propia caída del cristianismo. El que concurran esas dos circunstancias, que son tecnológicas, a final de cuentas, eh, es lo que posibilita que por primera vez en la historia la reproducción no sea la finalidad de la familia. En ese sentido. Y bueno, y ya para terminar, bueno, esta sería mi conclusión y me adhiero a lo que nos dice el criminólogo Pedro Peñalosa al respecto de que dice, es que, porque hubo un tiempo en que se empezó a hablar, vamos a decir que de que se fundó en la UAM en los 70s o en los 60s, hasta hace unos 15 20 años, en la última parte del siglo XX se hablaba de las familias disfuncionales y Pedro Peñalosa dice, no, no hay familias disfuncionales, hay un funcionamiento de las familias, pero no hay. Entonces yo me adhiero a esta parte, sobre todo más ahora, donde si la reproducción no es la finalidad de la familia y la familia, las familias no tienen una finalidad clara, no puede haber familias disfuncionales, puesto que no hay una única razón o una razón central por lo cual funcionan las familias, que en este caso pudiera ser si acaso la protección, ¿no? La formación, que quede algunas reminiscencias de esto, de lo que hablaba el profesor Carrera, de esta transmisión de valores y demás a través de la protección, esa sí podría ser una finalidad de la familia, pero ya no la reproducción, esto posibilitado por una serie de tecnologías y básicamente la anticoncepción, ¿no? Y esto iguala a los dos sexos y donde también la tecnología hace que no prevalezca la fuerza de un sexo sobre otro, y sumado también a los estados de derecho, a los protocolos de género, a toda una institucionalidad, ¿no? Sería esa mi conclusión, ¿no? Este, el cómo Gracias. la tecnología, la institucionalidad y la caída de la religión conlleva que haya muchas finalidades de la familia y no una finalidad central concreta como lo es la reproducción. La reproducción era concreto, era lo inmediato. Y al terminarse eso, pueden surgir muchas otras finalidades, desde las sociedades en convivencia, que tienen que ver con cuestiones de protección, hasta otros tipos de familias que buscan ahora esa parte de la protección y las propias normas jurídicas, penales y familiares y la constitucionalización que pasó el derecho de familia del derecho civil al derecho constitucional para la protección de los derechos humanos de cada elemento de la familia. Bueno, por falta de tiempo, pues ya dejaría ahí con estas conclusiones un tanto fuertes, pero siempre preliminares. Gracias a mí. ¿Alguien, Luz? No sé si quieras plantear alguna cuestión. A lo mejor muy polémico todo lo que dije, a ver, ahorita me va a agarrar a mazapanazos, Luz, pero de eso se trata. Adelante. Gracias, y aprovecho la posición, el privilegio de la posición sociológica para, para abordar estos temas que pues sí son parte de, o se han hecho grandes preguntas precisamente a partir de la disciplina sociológica y cuando se conceptualiza la
familia como un sujeto, un agente, un actor que también tiene distintas tonalidades o que desde el ángulo sociológico están definidos por las funciones sociales, mucho de lo que nos acaba de relatar Amir de es reproducción o qué tanto es el peso de la reproducción como elemento que debe constituir o justificar a una familia, qué tanto es lo económico y sobre todo aquí seguramente después Felipe también nos dará un panorama muy similar porque, por ejemplo, en los cursos de doctrinas, siglo XIX y todo este panorama donde Engels justamente es parte y es un sujeto social, es un intelectual incluso de esta teoría marxista. Ese panorama entre lo social, lo económico, incluso yo me atrevería a salpicar con algo de política. Por ejemplo, la nobleza. Mucho de lo que Engels y Marx están expresando de si la familia debe ser eh, monogámica, si la familia debe ser incluso sustento de valores religiosos, si la familia debe de ser algo auxiliar en tareas como son la educación incluso, o hacer esa noción de orden en la escuela, en la calle, el ciudadano tiene familia, el ciudadano respeta al Estado, el ciudadano incluso es patriótico. Engels en sí lo que tenía en la cabeza y lo que está haciendo es una especie de sátira, sátira teórica, sí hay método, hay filosofía, hay que agradecérselo sí a Marx, a Engels y estos textos donde también está escondida esa crítica al orden burgués o esta crítica que planteamos de si una simple ley puede resolver, si lo escrito pudiera tener ese efecto mágico de resolver el desorden, las anomias, que es también un concepto que en esta época, siglo XIX, y Engels tuvo muy de cerca y que es justo la época en que la sociología se va a construir poder en sí hablar qué tiene de funcional, no voy a decir qué tiene de bueno o de malo la familia, qué tiene de funcional o a qué responde el que una serie de individuos, y ahí tendríamos también para debatir si por la fuerza, si por el prestigio, si por lo que me va a traer ese contrato donde yo constituyo una familia. Por ejemplo, volviendo al caso de la nobleza. Ah, pues yo me caso con alguien que solamente tenga este apellido, porque de esa manera garantizo herencias, prestigio, incluso rentas, hablando en el término marxista. Habría que pensar, y existen, ¿no? Y si hablamos de monarquías, si hablamos de sistema político, pues sí, las familias reales, tal cual están planteadas, llevan, no sé si haya amor detrás de esas familias, pero sí hay mucha conveniencia o hay mucha necesidad de sostener regímenes. Entonces, pues creo que la política todavía nos vendría más a seguir haciendo preguntas de qué familia estamos hablando. Otro de los ámbitos, dejando a un lado a esta nobleza y a toda la llamada pureza de sangre o a todas estas familias nobles, hablar de la familia también nos lleva, y en sociología, sí, una de las primeras miradas donde vamos a hablar de familia, la familia incluso en sociología voy a decirlo de esta manera, nos cuidamos de decir familias. El término con el que nos referimos es unidades domésticas de reproducción social. Y ahí sí englobo, puede ser económica, puede ser por prestigio, puede ser porque la iglesia me dijo, usted se tiene que casar con alguien que no es su pariente, alguien que sea mayor que usted, alguien que no sea de su mismo sexo.
Y incluso hoy este mundo que estamos viendo con lo que inició Amir su presentación, me hizo recordar a Bauman, las sociedades líquidas, agrupaciones donde decidimos vivir juntos, puede haber o no reproducción y podemos o no ser del mismo sexo. Y lo estamos viendo y la realidad nos está marcando que, y sobre todo en un ámbito jurídico, está marcando que hay que hablar de ese tipo de uniones. Por lo tanto, yo haría esta precisión, o si la sociología tiene una voz, el término que se utiliza en vez de familia es unidad doméstica de reproducción social. Y ahí sí, muchas de estas preocupaciones que recién acabamos de escuchar y de que son parte incluso de nuestros momentos de dar clase o de nuestras propias investigaciones, o incluso como seres sociales, poder entender lo que es una familia o lo que no sería una familia, se responde de esta manera. Y también una segunda variable que en sociología es válida y nos da para poder hablar de economía, política, sociedad, cultura, prestigio, estatus, todo lo que ustedes quieran considerar, y que sería parte también de lo que a mí leyó, supongo con Gramsci, la palabra institución, y que no es una fachada con un letrero que diga Secretaría de Salud, Secretaría de o Registro Civil, o que diga Gubernatura de Nuevo León. Las instituciones son sociológicamente los espacios con actores donde se resuelven necesidades. Y entonces podemos hablar de instituciones económicas si hay recursos, podemos hablar de instituciones religiosas si hay principios ligados a un ámbito teológico, podemos hablar de instituciones culturales donde se pregunta el por qué y para qué me acerco o niego determinada situación. Habrá instituciones jurídicas, ustedes las conocen bastante bien o saben precisamente cuál es esa manera traducido a lo sociológico, cuáles son aquellas maneras donde se resuelve. Y maneras, todavía podemos decir el sinónimo de maneras, de qué manera se resuelve una necesidad. Maneras implica espacios y discursos. Por lo tanto, eso abre la posibilidad de hablar de instituciones económicas, políticas, sociales, religiosas, poder hablar o traer a la discusión si son de un ámbito rural o urbano, que estarían también reflejando necesidades específicas. Y con lo que voy a cerrar, una preocupación que también aquí quedó sobre nuestra mesa, que es qué tan importantes son las etapas de vida biológica. Cuando se hablaba de lo infantil, que puede o no ser, o es toda una discusión si corresponde lo biológico con una etapa de maduración ideológica, o no porque tengamos 50 años podemos ser muy maduros en cuestiones de resolver problemas. Entonces, todas estas discusiones que también son o tienen o arañan a lo que es sociología, sí vale la pena y es necesario hablar de las etapas. Y aquí, y con esto lo dejo, y también entra a debate. ¿Quién es la autoridad social, jurídica, religiosa, política que establece quién es un infante, quién es un adulto, quién es un menor de edad, quién debe estar tutelado, por ejemplo? Eh, Hablaba Amir, con esto ahora sí cierro, la cuestión del desencanto de las juventudes. Nada más dejo sobre la mesa, y creo que los que aquí hemos tomado la materia de doctrinas políticas o somos egresados o estamos en ese eje curricular,
Recuerden lo que pasó con las juventudes hitlerianas, por ejemplo, o con lo que sucede con las juventudes que viven y padecen guerras. Entonces, dejo eso ahí para pensar, pero con esto espero que haya hablado o aportado algo la sociología. Y muchas gracias, los bastantes aportaciones. Sí, Felipe, sí aportó la sociología y la demasiadas. socióloga. Gracias. Felipe, no sé si desde tu punto de vista quisieras agregar algo. Lo que pasa es que, pues desde el principio la sociedad siempre se basa en la familia, ¿no? O sea, existió el matriarcado, luego existe el patriarcado, ¿no? Entonces la familia es fundamental, ¿no? O sea, yo desde que tengo uso del conocimiento, la familia es parte de la sociedad y como dice muy bien la maestra, la familia se integra a uno algo social, ¿no? Eminentemente, como lo dijo este Amir, el individualismo de las familias pues hace que vivamos en un mundo salvaje, ¿no? O sea, el mundo salvaje del egoísmo, ¿no? O sea, de que hay que tener la avaricia, ¿no? O sea, de que hay que tener más y más y más, ¿no? Tan es así que de ahí surgen los hombres más ricos, ¿no? De que nunca se, nunca se dan por satisfechos, ¿no? Entonces, pues no hay duda, la familia es el núcleo principal de toda sociedad, ¿no? Y eminentemente algo que me llamó la atención es que dice de un autor, ¿no? Dice que los animales, algo así, ¿no? Llevan preferencias, algo así, dijo a mí, ¿no? Entonces, pero pues también hay que razonar de que el ser humano también es un animal, ¿no? Por ahí escuché una vez que dijo que era un animal político, ¿no? ¿Eh? Sí. Entonces, pues es parte de lo que convivimos, ¿no? O sea, lamentablemente yo siempre lo veo desde el punto de vista económico y siempre veo que en las familias pues se busca la riqueza, ¿no? O sea, desde ahí empieza el individualismo, ¿no? O sea, y todas las familias pues buscan el mejoramiento, ¿no? De el mejoramiento de sus familias, ¿no? O sea, y pues algo que me llama la atención es que las familias, hace muchos años, en los setentas, mejoraban su vida cuando te hacían los hijos, ¿no? O sea, actualmente ya no, porque pues los hijos ya son pequeños, ¿no? O sea, así como dice Amir, ¿no? Dice que las adolescentes, tienen hijos menores de 17 años, han disminuido, pues también aquí ya las familias ya no tienen hijos, ¿no? O sea, no tienen más que dos, uno, ¿no? Uno una mascota, ¿no? Para que se entretengan con la mascota, ¿no? O sea, eso es una realidad también, eso de que las familias ya no han tenido muchos hijos, ¿no? Y un factor principal del que ya no tengan muchos hijos, pues es que no hay empleo para ellos, ¿no? O sea, en los 80 ya nos pusieron que la familia vive mejor, la familia pequeña vive mejor, pero pues es porque no hay empleo para ellos, ¿no? O sea, ya las familias grandes ya no, ya las familias de cuatro hijos ya se pasaron de moda, ¿no? O sea, actualmente las familias ya tienen dos o uno, y es un factor fundamental. De lo que no dicen, pues es que no hay empleo para ellos, ¿no? O sea, la sociedad demanda más de 1 millón de empleos, 1.700.000 y pues, se generan 400.000 empleos formales, yo me hablo de formales, ¿no? Por eso crece la informalidad en México y por eso seguimos siendo un país subdesarrollado, ¿no? Un factor de la informalidad en México, pues es que no hay empleos de ocupación, ¿no? Formales. Y entonces, pues la gente tiene que sobrevivir y una forma de sobrevivir, pues es poniendo un changarro al estilo de Fox, ¿no? Que ese changarro, pues va a generar lo que no dicen es que también el changarro al estilo de Fox, que es la libre entrada, entonces aquellos que les vaya bien,
genera competencia entre ellos y las ganancias disminuyen, ¿no? Porque es una fácil entrada, ¿no? Con unos 40,000 o 50,000 pesos entras y generas competencia y esa competencia hace que disminuyan las ganancias. Es lo que no dice el HOTS, ¿no? O sea, Mm. poner un changarro no significa que tenga vaya bien en la vida, ¿no? O sea, al final es una fácil entrada, ¿no? Y es que lo digo que es una fácil entrada comparado con grandes empresas. A ver, compítele a la cervecería Modelo, pues hay muchas cervecerías artesanales, ¿no? Pero pues no le llegan a la Modelo, ¿no? Entonces, pues es fácil la entrada, ¿no? O sea, pero también disminuyen las ganancias. Es lo que tengo que decir, Elisa, Oye, por lo menos. Felipe, una pregunta. Sí. ¿Sí nos podrías ayudar con el siguiente tema? No sé si pudieras abordar precisamente esto que nos comentas, ¿no? ¿Cómo ha influido el empleo? ¿Cuánto desempleo hay? ¿Cuántas empresas familiares hay? Todas esas cuestiones que ahorita nos planteas. Sí, que no, cómo no, yo tengo un artículo de investigación Ok, sobre el desempleo de los Estados Unidos. ok, Entonces, ayer precisamente lo abarqué con una maestra que se llama la doctora Tavera, me pidió de favor que lo diera, porque con los dos lo hicimos y tengo ese artículo, es un artículo de investigación, el desempleo en los Estados Unidos, pero pues lo adaptar a puedo México. poner para México y para Estados Unidos también. Sí, que sea Ujú. esa visión comparada, ¿no? Sí. Es importante. Sí, no hay problema, Entonces contamos contigo para la siguiente. sí, cómo no, sería el próximo Bueno, martes. sí, bueno, más ¿Cómo? bien no, nos tocaría hasta noviembre. Ah, ok, está bien, no hay problema. Hasta después de muertos. Bueno, Ok, Y no es hasta la próxima vida, sino hasta después del Día de Muertos. bueno. eso sí. Maestro Carrera, muchas gracias, Felipe. Maestro ¿No de Carrera, qué? Sí, no, doctora. no sé si gusta agregar algún comentario o algo que Sí, bueno, yo ocurrió. escuché con bastante atención la, eh, el abordaje del tema desde las tres visiones de tres autores en que Amir desarrolla. Yo me quedaría con la de Federico porque Federico no habla de una sola función. Yo en en mi plática había señalado que tradicionalmente se han encontrado cinco funciones sustantivas de la familia. Una de ellas, la reproductiva, la de la reproducción, regular la reproducción. Pero es obvio que eso en cada familia, en las familias, no como en lo abstracto, la familia abstracta, sino en las familias en concreto, cada familia puede preponderar una función sobre la otra. Así podemos encontrar quién la función afectiva, una familia que tenga por encima la función afectiva, por encima de la función de la reproducción o la función de la protección de los integrantes por encima de la reproducción o la función económica por encima de la reproducción. La cuestión es que efectivamente, si hablamos de de una familia en concreto, habría que ver el contexto de esa familia y los roles que juegan los que forman parte de esa familia y qué tipo de interacciones entre ellos se privilegian. Porque, bueno, si yo entiendo que en en la perspectiva de la doctora Luz del Carmen, la familia como se percibe en sociología, Unidad este, doméstica.
la definición que podemos, encontramos en su explicación, eh, com- compagina con la que jurídicamente podríamos tener de la familia. Yo di una última que era un tanto una mezcolanza entre lo jurídico y lo sociológico, que es aquella en la que se habla de que no se trata de más que de un grupo de personas entre las que se produce infinidad de interacciones. Y esas interacciones, a fin de cuentas, van a representar las funciones que ese grupo va a cumplir, sin que se diga si es funcional o no es funcional. Eh, la cuestión de la funcionalidad o no funcionalidad dependería otra vez, del contexto en el que veamos a la familia en concreto. Acá adelantaba la doctora, y yo me pongo a pensar qué pasa con las familias en la Franja de Gaza o qué pasa con las familias en el conflicto ruso-ucraniano. ¿Qué funciones están llamados a cumplir? ¿Qué roles cumplen esos integrantes? O bueno, ¿por qué no? En nuestro continente, ¿cuál es el contexto de la familia en Honduras? ¿Y cuál es la función que privilegian, la de protección? Porque a fin de cuentas, cuando Federico Engels habla del origen de la familia, él habla de distintos estadios en los que se percibe la evolución. Y a mí, la evolución de la familia, y a mí me parece que en el caso del primer estadio, el más primitivo de la familia, lo que mueve al ser humano a conjuntarse es la protección y consecución de satisfactores. Y en la actualidad estamos viendo cómo se va diluyendo el privilegiar a la función reproductiva de la familia. Así es. Perdón, doctora, no le alcancé a leer Ah, eso. la doctora Luz puso el concepto sociológico para abordar a la institución familiar es unidad doméstica de reproducción social. Sí, Y sí, bueno, sí es que también tenemos el enfoque aquí en materia jurídica de establecer que está este pensamiento céntrico, central, de la familia como núcleo esencial de la sociedad. ujú, Sin embargo, parece como más político, más tendiente a la política, es de la familia como núcleo esencial de la sociedad, cuando te conviene o cuando no te conviene, pero no de la familia en concreto, sino la familia en abstracto. sí, Yo coincido con usted. me parece a mí que precisamente por eso hablábamos de si se está viviendo una crisis o no de las familias, y depende de qué funciones no se están cumpliendo, qué funciones sí se cumplen, pero ¿por qué? ¿Qué factores o qué agentes son los que a final de cuentas impiden que esas interacciones entre integrantes de un núcleo familiar se depuren o no se depuren, ¿no? Entonces, a mí me parece que está planteado la visión de Amir desde la perspectiva de Federico Engels, únicamente para ese trayecto, ¿no? Y ya después, al llegar
a la perspectiva moderna, sí habría que establecer, un poquito trayendo el tema que trató la doctora Luz del Carmen, el contexto, la situación y los roles que los integrantes de cada uno de esos grupos desarrollan, desempeñan y cómo se desempeñan. Porque bueno, si se habla de los embarazos adolescentes o la alta natalidad en adolescentes, los altos índices de natalidad en adolescentes, si nosotros vemos el problema como un problema jurídico, pareciera que uno quiere resolver la pandemia con un trapo caliente, porque dice la reforma al 148 del Código Civil de la Ciudad de México, derogó muchos artículos que había antes en el Código Civil de la Ciudad de México, cuando se plantea que en ese ámbito territorial solo pueden contraer matrimonio las personas mayores Sí, sí, de edad, como si con eso se hubiese resuelto todo este problema que venimos arrastrando respecto de el no aquilatar el contexto y los roles y las situaciones en las familias en concreto. Si yo digo, eh, te quieres casar, tienes que tener 18 años y con eso vas a resolver, vas a hacer descender el índice de embarazos adolescentes. Porque, pues es que como no se van a casar, no van a procrear. al contrario. Sucede a veces lo contrario, ¿no? A veces lo prohibido es lo que hace, Sí, sí, bueno, este, lo, lo la cuestión permitido. aquí es que hay muchos factores. Yo creo que la doctora sí, sí nos podría explicar. Hay muchos factores que inciden en este problema, Así muchísimos, es multifactorial. y multifactorial. Pero bueno, sí, a mí me gustaría también que quedara concomitante con la plática de Amir, el hecho de no perder que las otras funciones de la familia no son menos importantes que la reproductiva, sobre todo en el contexto actual. Porque si cuando hace la reflexión de Amir acerca de si nosotros sentimos más afecto por un animal que por un ser humano, o el por qué los niveles de odio pareciera que tienen una percepción exacerbada, ¿no? Este, ¿Cuál es el comportamiento eh, que, que se percibe en un feminicidio? ¿O cuál es el comportamiento que se percibe en la agresión a un infante por parte de su padrastro? Y entonces, qué funciones o qué interacciones están erróneas, ¿verdad? Sí, Hablando precisamente de la cuestión de la violencia intrafamiliar. Bueno, sí. ese sería mi comentario en ese sentido. Muchas gracias por su valiosa aportación. Doctor Jorge, no sé si quisiera hablar sobre la violencia o alguna Bueno, aportación que nos diera. solamente hacer dos comentarios. Uno, que me parece que esta utilización del término familia en la actualidad pues encuentra un esquema de contradicción con lo que realmente ocurre en el contexto de esta organización, una organización familiar, porque desde mi punto de vista
justamente es en el seno de estas organizaciones en donde se van gestando situaciones que vienen a romper todo aquello que anteriormente se decía que todo sea por la familia, que implicaba armonía, que implicaba solidaridad. Y justamente lo que ocurre ahora, y yo creo que uno de los factores que inciden mucho en ello es el económico, se advierten situaciones totalmente contrarias a lo que pudiera representar esta organización familiar. Creo que ha sido, en la experiencia práctica, hemos visto cómo estos núcleos de personas, estos núcleos familiares, llegan a romperse por disputas económicas, llegan a romperse por la desvalorización que yo hablaba la vez pasada, con respecto a la falta ya de respeto entre los miembros de un grupo familiar, y particularmente existen, pues digamos, estadísticas que reflejan que muchas conductas delictivas se realizan dentro del seno familiar, ¿no? Entonces a mí me parece que estamos advirtiendo o estamos observando pues una clara contradicción entre lo que se pretende sostener acerca de lo que es una familia con lo que en realidad ocurre y que entonces habrá que buscar una forma, digamos, diferente de ir estableciendo estas comunidades o estas relaciones entre estos grupos de personas que tienen que cambiar necesariamente los roles. A mí me parece que pues esa contradicción deja muy en claro que ese término de familia está superado, que es un término contradictorio en nuestra realidad, que el factor económico influye muchísimo y es en el seno familiar donde se van sentando las bases para que los miembros de ella empiecen a gestar un esquema individualista, sectario, un esquema incluso hasta de discriminación con respecto a otras personas. Entonces, bueno, pues es un tema complejo. A mí me parece que hay una clara contradicción con lo que está ocurriendo y bueno, yo lo veo desde el punto de vista de los conflictos penales, en donde una buena cantidad de conductas delictivas se cometen al interior de este grupo social. Muchas gracias, doctor José, por su aportación. Sin lugar a duda, pues, como usted dice, casi la mayoría de las estadísticas pues, nos señala que el problema está ahí en la familia, ¿no? Y pues sí hay que estar visualizando los multifactores que están ahí para poder determinar cuáles son las verdaderas causas, ¿no? Y como dice usted, tal vez el término familia ya ha sido superado en otras cuestiones, ¿no? Pero pues ahí está y tal vez como por ejemplo las sociedades de convivencia que hoy están operando, pues ahí Sí, también claro. hay muchas cuestiones, ¿no? Pero gracias, Oscar. Oscar, no sé si Sí, deseas agregar algo. aquí estoy. Adelante, no sé si gustas Bueno, comentar. realmente muy poco. Yo creo que es muy claro el tema que se aborda y a la vez complejo. O sea, claro en cuanto a la exposición. Pues de mi parte me quedo nada más con compartir que efectivamente el concepto de familia ha venido evolucionando. Para mí, digamos que al no trabajar en esos temas, me es, digamos, nuevo. Sin embargo, ahora que ya se hace como se pone el tema sobre la mesa, me queda claro que así está pasando, ¿no? A lo mejor yo era de los pocos y quizá no el único, ¿verdad? Que no tiene claro la evolución de la familia y me queda la duda de siempre, que es eh, qué tanto de esa evolución va a estar o está ya aceptada, legislada, porque más bien yo creo que lo que quedan son
huecos legales, porque para poder ejercer el derecho de la familia, pues tiene que quedar claro, pues de entrada que es familia. Y yo siento que ahí hay un hueco que desafortunadamente casi siempre se va atendiendo a prueba y error, es decir, mientras no haya casos que atender, no se legisla, no se legisla para el futuro, ¿no? Pero yo creo que eso ya es como en general incluye este tema, desde luego. Yo me quedaría con eso. Muchas gracias, Oscar. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Sí, algún pequeño agregado, pues ahora sí que a manera de redondeo, ahora sí que lo doy ese redondeo. Sí, esta parte de los debates precisamente y cómo, hablando de la cuestión educativa, un poco lo que nos estuvo diciendo la doctora Luz sobre la nobleza y todo eso en ciertos periodos, pero ya un poquito más para acá, digamos, siglo XIX, de la época de Engels para acá, cómo esta idea de los debates que hubo a principios de la intervención del Estado en la educación, que empezó desde Benito Juárez, con algunos centros y escuelas de capacitación, se profundizó un poco más con Porfirio Díaz y después ya después de la Revolución Mexicana con Obregón y Vasconcelos, toda esta disputa que empezaron a manejar los propios cristeros, esta idea, este debate que es si los hijos son del Estado o los hijos son de los padres, ¿no? Toda esta parte de la Constitución mexicana, del artículo tercero y demás, y que estaba este debate donde los cristeros se levantan porque obviamente, y ahí sí no podemos decir que fue la culpa de Lázaro Cárdenas de poner la educación socialista, porque en los 20 fue la guerra cristera, pero eso lo sentían, decían, bueno, ¿cómo los hijos van a ser del Estado? ¿No? Y aparte, el Estado en ese entonces era, o los dirigentes del Estado eran comecuras, ¿no? El caso de don Plutarco Elías Calles, cuando fue su periodo presidencial entre el 20 y el 24. Entonces, todo este debate de los hijos del Estado o los hijos de las familias, y que ahora la derecha, tienes el PAN, ya en el siglo XXI, lo volvieron a manosear ese debate. Es un debate que aparentemente había perdido, entre comillas, o si lo queremos ver de manera muy maniquea, de que lo perdieron los padres, en el sentido, no se pierden, ¿no? O sea, la educación que se da es una educación que tiene que ver más con la instrucción, que los padres desde luego no lo pueden dar. En Estados Unidos hay reminiscencias de eso, y en Estados Unidos hay manera de que los padres eduquen a los hijos a través de organizaciones con programas educativos. Son cosas muy elaboradas, pero que tienen un tufo religioso, son grupos religiosos basados principalmente en cristianismos que pretenden decir, no, pues la educación son educaciones puritanas del Estado, el gobierno nos va a contaminar esa educación. Yo creo que es un falso debate. Ahora en el siglo XXI el PAN quiso traer un poco de eso. Felipe Calderón hizo un encuentro de la familia, ¿no? Ya un poco a destiempos con esta idea de que ya se habla de las Maestro familias José, y ¿me que la permites propia... tantito? ¿Qué pasó? Tantito, un minuto. Y que Sí, maestro ya Aurelio, sí, casi, mañana a las 11:30. ¿Sí? Gracias, ya casi se maestro. acabó. Es que tiene, No, no, tiene que retirar. no vamos a... Gracias. Entonces, esta parte que son falsos dilemas, aunque ahora también las ultraderechas en Europa, ahora que están llegando y todo esto, pues tratan de disputar hacer una disputa política de algo que no lo es, pero que la propia constitucionalización de los derechos de la niñez de repente se siente que el Estado invade, o esta idea de que si las infancias queer o las trans, que también es por lo demás polémico, pues puede hacer que haya algunas resistencias al respecto. Entonces también esta idea quizás también esta idea de adoptar un bebé,
¿no? Y que la gente prefiere adoptar perrijos y gatijos, porque también te dicen que cuando tú adoptas a una persona, es derecho del adoptante, y, digo, del adoptado y no del adoptante, o te dicen que los hijos tienen derechos y que los padres no tienen derechos. Entonces tú dices, ¿para qué voy a tener hijos si no tengo ni siquiera derechos hacia ellos? Son frases, ya se fue el maestro Carrera, que se utilizan, que se dice, no, el padre no tiene derechos, el adoptante no tiene derechos, sino solo el adoptado. Yo no sé si esto sea tan cierto, se maneja mucho a nivel popular, pero lo cierto es que si te van a decir, oye, tú vas a tener puras obligaciones, es carísimo tener un hijo, etcétera, y aparte no voy a tener ningún derecho, pues mejor no tengo nada, ¿no? Y a lo mejor eso es también lo que se está un poquito con esas expresiones se está pretendiendo fomentar, lo cual el planeta nos lo agradecerá y descansará bastante bien en vez de descansar en paz, ¿no? Esta parte también de lo que estuvimos hablando es el hecho de que ya no hay una finalidad reproductiva, pero de alguna manera muchas cuestiones relacionadas con la fidelidad, con el delito de adulterio que ya no existe, lo único que no se ha podido romper y que cada vez la biología comprueba más es el asunto de la famosa barrera de incesto. Es decir, si las personas, como habían dicho como requisito, que no sean parientes, ¿verdad? Aunque dicen que en Monterrey se casan con las primas, quién sabe, pues ahí sí la biología es tiránica. Ahí sí pocas personas basadas en la religión que sea, hasta los mormones o quien sea, pues no van a tener la necesidad de querer reproducirse con sus familiares. Ahí sí la biología te lo impide y es tiránica, ¿no? Otra cuestión es esto de la unidad doméstica de reproducción. Soy muy sociológico eso. Se oye casi como unidad de enseñanza-aprendizaje, así como en la UAM. Pero bueno, hay razones, desde luego, que en este caso quizá no sería nada más de reproductiva, sino productiva. A final de cuentas, para poder reproducirnos hay que producir también, ¿no? Y que quizás parte de las barreras a las que se está enfrentando las propias familias es la imposibilidad de producir salario, ¿no? Porque quienes trabajan siguen produciendo, pero muchas veces ya no alcanza el propio salario, ¿no? Ya para terminar esta parte, bueno, de la palabra infante que utilizó la doctora Luz, pues la palabra infante es aquel que no tiene voz, ¿no? Por eso es la infanta de España, ¿no? Hay una primogénita que es princesa heredera y las infantas que no tienen voz. O sea, tiene un origen real, como lo que estuvo hablando de estas partes reales, y hay quien habla de las infancias, ¿no? Que para no discriminar, pero resulta que las infancias son quienes no tienen voz, y quienes no tienen voz, pues si acaso es alguien que es menor de un año. Todos aquellos infantes mayores de un año que no tengan voz, pues a lo mejor sería discriminativo que no tuvieran voz. Bueno, con todos estos purismos ahorita de ciertos conceptos, ¿no? Este, Quizás ya se fue el profesor Carrera, pero estas funciones primordiales de la familia que él dijo que eran 5, yo aquí detecto, salvo las que Elisa nos pueda decir y Luz también, detectaría, obviamente está la productiva, la reproductiva, la educativa, la de protección, la afectiva y la conformadora de identidad, la conformadora de identidades, ¿no? De primordial, ¿no? Serían, yo detecto ahí 7. Otra cuestión es, bueno, dijeron del contexto también, del contexto de la familia en Honduras, a lo mejor se va a meterse en Honduras, por eso diga todos completos. Bueno, luego, también yo me quedo con lo que dijo el profesor Caguera, habló del contexto y de los roles de la familia, pero la doctora Luz nos habló cursos y los espacios. Y creo que los cursos espacios saben los contextos, roles, ¿no? Básicamente son los discursos, toda esta parte lingüística y un espacio a la vez es territorio, que una vez que se van trascendiendo, se va complejizando el modo de acción, ya se va pasando de esos espacios, va pasando de las gens que decía Engels, que eran una serie de grupos donde esas gens eran familias emparentadas, allá los territorios ya en una complejidad nacional o como país, ¿no? Entonces el nacionalismo nos viene ya no por estar emparentados, sino por
el territorio como tal, ¿no? Y otras cuestiones ya también de orden simbólico, bueno, la selección nacional, ¿verdad? Pero la selección nacional está peor que el país, así que eso no nos motiva nada, ¿no? Pero esta parte de los discursos y los espacios o territorios que nos llevan a una colectividad organizativa más grande, ¿no? Pero que proviene, como dijo el el profesor Carrera, como esta, dicen unos, célula básica de la sociedad, llamémosle a estas unidades productivas y reproductivas domésticas. ¿Es cuánto, su señoría? Gracias, Amir. Ya nada más para cerrar, les comento lo siguiente. Tenemos programado un foro, pero yo creo que el doctor Jorge es sobre seguridad o ciberseguridad. No sé si nos pueda auxiliar, y también en este caso la segunda sección sería para la seguridad, pero yo creo que lo enfocaríamos un tanto en relación al entorno familiar, ¿no? Como la violencia familiar. Doctor Jorge, ¿sí me escucha? Ay, no sé si todavía sí, a lo mejor. Doctor Jorge, sí, creo que no escucha. Bueno, entonces les comento rápidamente que todavía tenemos unos eventos pendientes. La idea es que cuando inicie el trimestre, yo les haré llegar las invitaciones y bueno, en el caso de Felipe, pues ya quedamos que sería la primera sesión de noviembre y la segunda pues le tocaría al doctor Jorge, pero ya yo le comunico porque ahorita creo que no está escuchando, ¿no? Bueno, entonces me despido de todos. Gracias, Oscar. Gracias, Luz. Gracias, Felipe. Muchas gracias, Amir. Un aplauso para mí, que pues, nos hizo el favor de exponer el tema. Y pues muchas gracias a todos por su presencia. Y pues nos estamos comunicando, ¿no? Ahí en el chat. ¿Ok? Sí, Bueno, excelente. gracias y buenas noches. No sé. Buenas noches a Buenas todos. noches. Hasta luego.